la pastún, tayika y azara. La mayoría de la población es musulmana sunita. Las principales lenguas son el dari y el pastún. La retirada de las tropas españolas en Afganistán contará con colaboración aragonesa. Precisamente este viernes, desde el cuartel Capitán Mayoral, sede de la Agrupación de Apoyo Logístico número 41, se ha despedido a 52 de los 83 integrantes de la Fuerza Española en Afganistán 34. Rumbo a Herat, el contingente realizará tareas de mantenimiento y repatriación. Los cometidos cambian un poquito porque ya es recoger. Y bueno, pues me tocó ya otra vez recoger, porque ya en la salida de Irak pues me tocó recoger en aquella ocasión y estuvimos un mes organizando todas las cosas en Kuwait hasta que fuimos embarcando el material en 3 barcos concretamente, fue lo que nos ocupó aquella vez. De acuerdo con el plan de repliegue, los militares se encargan de la limpieza y mantenimiento de los materiales a repatriar con el objetivo de que lleguen en el mejor estado posible. Yo me dedico a reparar el material que tenemos por allí, material de máquinas grandes, grúas, generadores y este tipo de material. Y puntualmente pues salir a las posiciones pues para arreglarle los elementos de vida, cámaras frigoríficas, generadores, cocinas, pues los elementos de vida y las cosas que tenemos por allí. El material este que no es un coche o un camión, son las máquinas un poquito más extrañas. El contingente saldrá de Zaragoza el próximo 31 de octubre.